Estimado Diego, qué gusto saludarte. Un gusto. Bien. Sí. Damos la bienvenida a James Dávila, candidato a la Asamblea Nacional por el Centro Democrático, lista 1. Agradecemos a Cofinautas, ubicado en la calle Sucre Chimborazo, en el altillo de la papelería Mantilla, desde donde se transmite Café Político. Antes de iniciar el diálogo, invitamos al candidato a degustar de las variedades de café que tiene Cofinautas. Le invitamos a que escoja alguno del café Un que capuchino desee. está bien. Un capuchino. está bien. Yo deseo un amaretto. Bien, mientras disfrutamos de un café, comencemos un poquito con el diálogo. Candidato, denos a conocer su perfil profesional y su trayectoria política. Bueno, en primer lugar agradecerte, estimado Diego, a Santiago, a Carlos por estar en este importante café político, obviamente organizado por la AVE Records y obviamente por Cofinautas, que me parece un espacio muy agradable y que es muy necesario para poder, quienes hoy estamos al frente de estas candidaturas justamente a la Asamblea Nacional, poder compartir y que la ciudadanía también conozca de nosotros. Mira, primero el hecho de venir de un hogar humilde completamente te hace sentir que te has realizado en la vida, sobre todo por el tema brindando un buen trabajo desde los diferentes ámbitos que me he encontrado. Bueno, tengo mi esposa, tengo 3 hijas que completamente entre los dos hemos construido un hogar muy sano, pero sobre todo establecido. Desde las bases de los valores de casa, pues se fomenta la educación. Ya lo otro es formación de la universidad, del colegio y de otros aspectos. Muy creyente en Dios. Definitivamente yo creo que ese es el factor importante que nos permite ver la vida de una manera diferente. También me encanta mucho el tema de la honestidad y la empatía. Considero de que gracias a estos 2 valores pues se tienen muchas amistades que le agradezco completamente a la vida. Mira, hay muchas acciones que las he podido hacer. Soy muy sensible ante las experiencias de las personas, lo que también me ha permitido formarme como coach, como motivador, entendiendo la verdadera realidad y necesidad que tiene cada persona. Bueno, me gusta mucho el deporte, practico el básquetbol, fútbol, el trote, el ciclismo de montaña. También lo puedo comentar, soy comunicador de profesión, comunicador social, lo que también me ha permitido es respetar siempre las opiniones de cada persona. Como todo ser humano, pues siempre se tiene también defectos que no los voy a manifestar en este momento, sino más bien son parte de uno para poder hacer un poquito de experiencia y de ciencia en cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese es un poco el perfil. Me he desempeñado como vendedor, fui vendedor del Inter Duty Free, fui administrador de una empresa de una ferretería completamente del Club 70. Trabajé 17 años en la banca privada, formando bastantes líderes completamente en la banca. Tuve la oportunidad de trabajar en el Banco de Préstamos, Banco Pichincha, Banco Procredit, Banco del Austro. Últimamente acabé de terminar la concejalía del Cantón Tulcán por el periodo de 4 años. Y bueno, hay que aprovechar las oportunidades en el buen sentido de la palabra, y hoy justamente siendo un ciudadano responsable y sin conocer de que se iba a implementar la muerte cruzada, pues hoy estamos tomando esta gran decisión con mucha responsabilidad de asumir y de encabezar la lista número 1 de Centro Democrático a la Asamblea Nacional, obviamente con mucha expectativa de la ciudadanía por cómo se han dado las cosas, pero sobre todo con la gran responsabilidad de que, a pesar de que es un año, aproximadamente un año 6 meses, lo haré de una manera muy responsable, mi estimado Diego. Sobre su trayectoria política. Bueno, políticamente comentarles de que de los 30 años que llevo trabajando asegurado al IES, completamente 24 han sido desde el ámbito privado.
es decir, como lo manifiesto en diferentes instituciones. Más sin embargo, tuve la oportunidad de trabajar en la prefectura del Carchi por el periodo de 2 años y medio, y eso hizo que, de acuerdo a la experiencia que uno ha venido manteniendo en el tiempo, pues vean la capacidad de poder desarrollarse, pero sobre todo la capacidad de poder enfrentar y sobre todo representar a una institución pública tal cual es la Prefectura del Carchi, en participación ciudadana. Mira lo esencial que es vincularse en sitios donde tú puedes trabajar de una manera directa con la ciudadanía. El principal fiscalizador, el principal asesor es la ciudadanía. Ahí tú encuentras la verdadera necesidad. Con esas necesidades, lo que pude hacer dentro de la Concejalía del Cantón Tulcán fue justamente aplicarlo en políticas públicas, en este caso en ordenanzas, las mismas que se pudieron enfocar más bien a un ámbito ambiental, pero sí tuvo una repercusión total. Por lo tanto, ese ha sido el corto tiempo de la política. Tal vez el apellido Dávila no ha sido un apellido político, y eso es lo que quiero inculcarles a todos los jóvenes. No hace falta que provengan tal vez con un capital económico alto o un apellido político. Cuando uno tiene la verdadera responsabilidad, simplemente es hacerlo con pasión y sobre todo buscando que el país, que en este caso el cantón y la provincia, tengan un desarrollo, pero siempre con una ética profesional y moral. Ya. En cuanto a trayectoria política, me refería, ¿usted a qué partidos militó? Bueno, comentarles de que yo no pertenecía a ningún partido político. Ya cuando tuve la oportunidad de ingresar a la prefectura del Carchi, por gratitud justamente me afilié a Izquierda Democrática, lo que también me permitió estar como tercer candidato en la lista de concejales. En ese entonces se manejaba otro método, que era el método de Hong, en el cual era de manera nominativa, es decir, de manera individual la votación, y comentarlo como una honrosa forma de expresarlo, quedé primero a nivel de todo el Cantón Tulcán, lo que también dio muestras de que se ancló tanto el tema político, pero sobre todo la trayectoria que uno ha tenido en los diferentes ámbitos donde he podido realizarme, es decir, apenas 6 años. Pero bueno, más sin embargo, a su debido tiempo tuve que tomar una decisión personal, la misma que fue con mucho respeto hacia todos, hacia el anterior partido al cual militaba. Actualmente no pertenezco a ningún partido político, pero para esta ley electoral, pues completamente Centro Democrático está auspiciándome, y yo también aspiro que Centro Democrático tenga esa certeza de ser un partido serio, porque completamente quien va a enfrentar, quien va a dar su voto de confianza es el asambleísta a nombre del partido político. Por lo tanto, si actuamos de una manera ética, tanto el partido como mi persona, ahí daremos la verdadera muestra de trabajar de una manera ética y profesional. ¿Se dieron tal vez algunas discordias dentro del partido? ¿Por eso lo dejó? No, para nada, absolutamente. Más bien, yo considero que tuve un cierto paso por Izquierda Democrática. Las oportunidades también hay que buscarlas. Mira, por ejemplo, hoy se ha dado una muerte cruzada en la cual vemos que aproximadamente un 80%, por no decirlo un porcentaje más alto, se ratificaron a las personas que estuvieron. Eso da muestras de que son partidos consolidados, que tienen su historia, tienen su gente, y obviamente al ver que de pronto no iba a haber esta oportunidad de poder encabezar, que sin conocer, porque completamente yo dejé de pertenecer a Izquierda Democrática en el mes de febrero, y la muerte cruzada se da el 17 de mayo, es decir, sin conocer esto. Mira, cuando es para uno y cuando uno puede desarrollarse políticamente, porque cuando yo me enfoco en algo es justamente para surgir, para seguir manteniéndome en esa lid política, pues hoy Centro Democrático nos está auspiciando y hoy estamos encabezando completamente la lista 1. En caso de no participar, el ex asambleísta Ramiro Narváez, ¿le permitirá esto captar votos de los simpatizantes de Izquierda Democrática, puesto que usted fue del partido en algún momento? Bueno, mire, con el respeto que todos nos merecemos, tenemos una muy buena amistad con mi ex compañero Ramiro Narváez, inclusive del mismo barrio. Yo considero que los votos no son endosables. Toda la ciudadanía tiene la madurez respectiva, pero sobre todo la responsabilidad de ver por quién vota. Independientemente del tema de mis ex compañeros, yo creo que la ciudadanía siempre tiene que hacer su medición al respecto, es decir, ser corresponsable a este tema, una gran responsabilidad. Considerando de que estas elecciones van a ser un poco atípicas,
pero creo que el trabajo que lo he desarrollado de una manera personal y profesional va a calar mucho a nivel provincial, porque el hecho de que no haya tenido tal vez salidas a toda la provincia, pero a su debido tiempo sí he podido hacer muchas acciones sociales en el tema de Mira, en Bolívar mismo, en Espejo, en Huaca. Por lo tanto, el 20 de agosto pues estaremos viendo si la voluntad de los 148,000 aproximadamente votantes pues consideran de que James Dávila debe estar ahí. Es justamente por la experiencia, por la capacidad y sobre todo por el tema ético que debe caracterizar a cada ser humano. Perfecto. Califica el trabajo de los asambleístas que salieron destituidos, con énfasis en los legisladores que representaban a la provincia de Carchi. Bueno, me parece que no debería ser yo quien califique, sino más bien el resultado de un 4% de aceptación a nivel nacional. Mi criterio muy particular es de que todos somos capaces de poder generar muchas cosas por el país. Más sin embargo, intereses políticos, tal vez intereses de partido, intereses personales, hizo que exista una controversia entre el Ejecutivo, el señor presidente, y el Legislativo, los asambleístas, lo que tal vez no les permitió, en lugar de dedicarse a buscar alternativas para el país, más bien enfrascarse en este tipo de cosas, como por ejemplo las discusiones, el expulsar tal vez a autoridades. El 20 de agosto la gente dirá, bueno, ¿hicieron o no hicieron un buen trabajo? La imagen que se ha perdido lastimosamente ha sido por falta de trabajo, y sobre todo la falta de trabajo en conjunto, porque si bien es cierto, la Asamblea Nacional lo que hace es generar políticas públicas, quien las aterriza política pública completamente es el Ejecutivo, pero más sin embargo, al no existir esta relación favorable, pues lamentablemente quedó ahí. Y ese es el resultado. Mire, nadie salió a favor de la Asamblea Nacional. Más bien, cuando uno va en la calle, la ciudadanía piensa que qué bueno que se terminó la Asamblea, pero no es así. Hay que nombrar una nueva Asamblea, la misma que durará hasta el año 2025, y ahí se viene en cambio la propia Asamblea Nacional, digamos los 4 años, que a pesar de que el tiempo es corto, pero de mi parte no ha habido ninguna excusa en poder justamente aceptar este objetivo, pero con el fin de por lo menos oxigenar, por lo menos que exista una reconciliación entre el pueblo y el legislativo. De esa será la única manera de demostrar. Para recuperar la confianza necesitamos llegar a trabajar. Hay un punto clave que dio a conocer, que son los intereses políticos. ¿Usted piensa que hubo intereses políticos que hayan afectado acá a la provincia de Carchi? Bueno, se escucha muchos términos, no me consta, pero mire, si hacemos un análisis nacional, completamente se habla de muchos estilos que se tiene en la Asamblea Nacional. No soy yo quien pueda juzgar, sino más bien le invito a la ciudadanía de que se investigue. Hay que averiguar, hoy las fuentes tenemos en redes sociales, tenemos muchos medios de los cuales nos podemos ir empapando. Pero más sin embargo, considero de que para ir a la Asamblea Nacional sí hay que ir a hacer acuerdos, pero acuerdos netamente transparentes, es decir, acuerdos en los cuales tengas un beneficio en el sentido de que apliquen políticas públicas. Por ejemplo, mira, estimado Diego, no es lo mismo una política pública para provincia fronteriza a una política pública, por ejemplo, para el centro del país. Gracias. Me explico, esto ha provocado desigualdades, muchas veces presión de un lado y de otro, lo que inclusive dice que siempre somos abandonados, y es la verdad, porque no es lo mismo hablar de eso. Ahí va a estar la verdadera capacidad en calidad de asambleísta de poder llegar con la palabra y hacer entender al pleno de la asamblea de que la política pública que debe aplicarse en la frontera es muy diferente. Se debe buscar mecanismos diferentes, a los cuales a su debido momento también ya los estaremos comentando. Bueno, aunque ya abordó un poquito acerca del tiempo que tendrán los legisladores, ¿no? para realizar su labor. Iba encauzada esta pregunta. ¿Tendrá la nueva Asamblea el tiempo suficiente para reformar y dar propuestas de ley? Y de esa manera también un poco limpiar su imagen. Bueno, nunca es suficiente ni el tiempo ni el trabajo que se haga para la ciudadanía, porque siempre que se genera una actividad, pues al mismo rato ya te están pidiendo el doble. Entonces, yo creo que el tiempo de 1 año y medio, en primer lugar, nos va a dar una pauta. La pauta es de que necesitas que vayamos personas, nuevos actores políticos, con ideas frescas, con ideas claras, profesionales, y esa es la buena experiencia que tuve directamente al formar parte del Consejo Municipal, considerando que se maneja mediante comisiones. Es decir, no vamos ciegos a este tema. Ahora, eso se complementa con un buen equipo técnico. Es 1 año y medio en el cual, si se aprovecha desde el primer momento,
el hecho de poder entablar una comunicación clara, en primer lugar, con quien llegue a ser presidente de la República. Y obviamente, estimado Diego, con quienes lleguemos al tema de la Asamblea Nacional, porque como lo hablábamos hace un momento, pues se escucha que se ratifican más o menos un 68-70% de los exasambleístas, pues esperemos que en este tiempo de campaña cambien su pensamiento, porque si vamos con el mismo pensamiento de ser la piedra en el zapato, de no saber escuchar por lo menos la propuesta, me apenaría mucho decirlo, pero caeríamos en la misma situación. Por lo tanto, esa es la ventaja de que hoy nuevos líderes tengamos la oportunidad de llegar de una manera profesional a encaminar por lo menos a oxigenar un poco la asamblea y hacer entender de que debe existir una verdadera comunicación y un trabajo en conjunto enfocado a los diferentes temas, tanto nacionales como provinciales. Bueno, vamos un poquito más de enfocado al trabajo de la Asamblea Nacional. Gracias, sí. me voy a... Pues bueno, antes de ir a la siguiente pregunta, las alianzas y las estrategias que se tenga dentro del Parlamento también son fundamentales de cierta manera, puesto que esto permite también avanzar en diferentes leyes, ¿no?, a favor de alguna de las provincias y todo lo demás. En ese marco, a su criterio, ¿cuáles son las leyes que favorecen a las provincias fronterizas? Bueno, mira, lo primero que tenemos que hacer es buscar alternativas de dinamizar la economía. Pero puntualmente, ¿cuáles son las leyes que favorecen a las provincias fronterizas? Bueno, lo podríamos indicar en este momento, por ejemplo, lastimosamente, mire, la Corte Constitucional acaba de rechazar la ley de fronteras. Si bien es cierto, no existía todavía claramente cuál era el reglamento para saber si definitivamente la provincia del Carchi se beneficiaba de eso. Se habla de establecer grandes empresas, pero ¿qué es lo que pasa con los minoristas? Es decir, ellos asumen de que una ley de fronteras vendría a beneficiarles a quienes ya están establecidos, pero completamente no es así. Esto significa de venir a establecer grandes empresas que puedan generar la dinámica a nivel de la provincia. Y ahí es cuando los emprendedores dicen, bueno, ¿y entonces en qué me beneficia a mí? Por lo tanto, deberíamos buscar alternativas de anclarle tanto el tema de zonas de frontera, como también, mire, hay un polo de desarrollo que está aprobado, estimado Diego. Y este polo de desarrollo, si bien es cierto, ya está establecido por el Ministerio de la Producción, pero hoy se debe anclar esta comunicación, y a eso me iba con el trabajo en conjunto. Debe aterrizarse con el tema de leyes desde la Asamblea Nacional, con el tema de los gobiernos descentralizados para poder dar dinámica a esto. Pero aquí hay otro caso importante. Lastimosamente, el tema de la inseguridad. ¿Quién viene a invertir a nuestra ciudad, a nuestra provincia con una inseguridad? Bueno, esto va atado. El tema de seguridad ya lo topamos más adelante, pero ya. Bueno, sigamos con las zonas francas, por ejemplo. ¿Hace cuántos años se viene hablando de zonas francas en la provincia de Carchi? Bueno, esto es un tema interminable, ¿no? Exacto, me iba a ese lado. Si es que vamos a recordemos un poquito, o años atrás, me parece, si no estoy mal, un legislador de Alianza País, en ese momento Alianza País, estuvo como presidente de una comisión que trataba este tipo de reglamentos, bueno, de reglas y leyes a favor de las fronteras, pero ¿qué pasó? No se hizo nada. Bueno, yo creo tener un poco claro el panorama. Mira, si bien es cierto, no vamos a ahondar en el tema plan binacional, comentarte que existe un plan binacional tan importante que se lo puede anclar entre la provincia del Carchi y el departamento de Nariño. Más sin embargo, si no existe una voluntad política, que eso, quiero entender el por qué a su debido momento no se hizo el seguimiento respectivo. El seguimiento, la revisión, esa es la verdadera fiscalización que el legislador debe hacerlo. Sabemos que este plan binacional tiene un presupuesto, pero ¿por qué no se lo ha aplicado? Hoy no puedo adelantarme a explicar esto. ¿Por qué motivo? Mira, estamos ya analizando con un equipo técnico. Quiero saber cuáles fueron las causas, ¿no? Porque muchas veces, si bien es cierto, existe la política pública, pero también existe un reglamento. ¿Qué es el candado que no le permite actuar? Si ha sido por falta de voluntad política, definitivamente es una irresponsabilidad. No puedo adelantarme a esto, pero yo estoy trabajando en este tema. Ya tenemos los insumos respectivos y nos gustaría, mi estimado Diego, a su debido momento, dar a conocer el por qué no se le ha ejecutado. Este tema es netamente también cancillerías. Pero, como lo manifiesto, al haber un recurso, tú sabes, el gobierno nacional no sé cómo lo maneje, y eso sería también una ventaja de poder actuar con un presidente que sea responsable justamente para este tema. Ya a su debido momento lo conversaremos
con qué persona también estamos apoyando, pero más sin embargo, aquí está la verdadera necesidad de entender que sería una alternativa este plan binacional justamente para darle nuestra dinámica a la provincia del Carchi netamente. Y en ese marco, ¿cómo se buscaría alianzas estratégicas para poder impulsar las leyes que le favorezcan a las provincias fronterizas? Mira, esa es la pregunta del millón y esa es la gran capacidad que cada uno de nosotros como asambleístas debemos tener. Como mencionaba, tal vez el 60% de legisladores se vayan a ratificar. Eso quiere decir que tendría que pelearse muchas veces en contra de intereses, puede ser particulares. Sí, lamentablemente tengo que decirlo que cuando existen bancadas bastante numerosas, lastimosamente se puede generar inclusive, como lo comentaba hace un momento, el mismo rechazo. No va a existir tal vez una coyuntura, se van a generar nuevamente inconvenientes. De mi parte, por lo menos trataré de hacer entender al Pleno de que es necesario este tipo de leyes, porque caso contrario, si solo centralizamos a un cierto sitio, como te decía, la política pública del centro con relación a las fronteras, definitivamente no vamos a poder hacer mucho. Pero más sin embargo, aquí está la verdadera capacidad del asambleísta. Por lo tanto, yo aspiro de que el 20 de agosto se nombre a personas que realmente tengamos una visión, por lo menos de recuperar esa parte parlamentaria. ¿Y cómo se la recupera? Es con este tipo de trabajo, beneficiando tanto a las provincias centrales del sur como del norte. Perfecto, bueno, vamos con unas preguntas de coyuntura nacional, pero esas vamos a continuar después de un pequeño corte comercial. Respiren, digamos. Café Político llega gracias a Improalpa. Revoluciona la industria carchense con sus productos almidón de papa, almidón de plátano, harina de papa, cerveza de yuca y su exclusiva cerveza de papa. La fábrica se encuentra ubicada en el cantón Montúfar, a 3 kilómetros en San Gabriel, sector El Sandial. Los productos son procesados con tecnología de punta. La papa superchola e insumos se adquiere a los agricultores de la localidad, generando desarrollo económico en la cadena productiva. Improalpa, rescatando la identidad carchense. Nos renovamos para servirte mejor. Nuestra calidad académica nos permite ser ahora el Instituto Tecnológico Universitario Pichincha. Nuevas modalidades de estudio, nuevas carreras. Sé parte del primer instituto universitario inclusivo del país. Tecnológico Universitario Pichincha. ¡Ey! ¿Para dónde con esa elegancia, hermano? ¿Qué más, mi pana? A una reunión de política que me invitó a la Graviela. ¿La Graviela? Simón, ¿vos ya sabes por quién vas a dar el voto? No, hermano, a mí ni me menciones de eso. ¿No ves que me toca estar en la mesa receptora del voto? Y eso es una perdedera de tiempo. ¡Qué pereza! O sea, ¿que no vas a ir? No, pues... Pensa un poco, evítate la multa. Claro, hay una multa. Si tú no cumples con tu deber, hay una multa. Mejor, capacítate en el Consejo Nacional Electoral y así puedes aprender todo lo necesario, cumples con tu responsabilidad en la democracia del Ecuador y así tú estás tranquilo y libre, hermano. ¿Y va a estar la Graviela? Ahí va a estar la Graviela. Todos a por el país y por la Graviela. Vamos a la reunión, vamos. ¡Ay! Ve el teléfono, espera.
¿Está usted delegado para las mesas receptoras del voto? Capacítate en el Consejo Nacional Electoral y evítate la multa. Evítese problemas, evítese la multa, así que ya saben, ¡capacítate! Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Bien, continuemos. Vamos con preguntas un poco más coyunturales acerca de las leyes que nos hace falta conocer un poquito más. Por ejemplo, la ley que regula el uso legítimo de la fuerza y la ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas brindan las garantías necesarias para que los uniformados combatan a la delincuencia de forma efectiva. Bueno, este ya viene a ser un trabajo completamente de Estado. Toda política pública tiene que estar amparada y anclada al tema económico. Si no tiene ese tema económico que pueda suplir todas las necesidades que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional requieren, definitivamente no vamos a tener el resultado esperado. Se habla, se escucha de que existe todo el recurso, pero lamentablemente no lo aplican. Es decir, inclusive escuchaba una noticia de que se había devuelto el dinero a las arcas de la institución a la que corresponde. Considero de que debe haber un buen liderazgo, conocer de fondo todos los pros y los contras que abarque esto, pero sí es necesario aplicar. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la Policía Nacional tenga que aplicar cuando tenga que ser en justa defensa, porque nos hemos visto abocados en muchos aspectos de que la Policía Nacional viene a ser el victimario completamente, y la delincuencia sigue haciendo de lo suyo. Este es un tema bastante de fondo que, si bien es cierto, se han hecho reformas, se ha dado paso a esto, pero más sin embargo hay que fortalecer. Vemos que la Policía Nacional actualmente ya se encuentra sacando cursos justamente para nuevos policías, pero más sin embargo debe ser un trabajo en conjunto, no es únicamente de la Policía Nacional. Inclusive me atrevería a decir de que el cuidado también nos corresponde a cada ciudadano, porque si yo me voy a un sitio donde veo que existe el peligro, pues yo mismo estaría arriesgando, y eso lamentablemente es lo que hoy sucede en muchas ciudades, y por no decirlo a nivel nacional. Por lo tanto, se debe fortalecer mucho más el tema de seguridad, porque el tema de seguridad va a la par del tema de muchos otros aspectos, como el tema económico, como el tema inversionista, como el tema de la falta de oportunidades laborales. En cuanto a la ley de uso legítimo de la fuerza, ¿qué le cambiaría? ¿Qué regularía o qué propondría para fortalecerla? Bueno, mire, lo que pasa es de que si todos tomamos en cuenta, muchas veces simplemente nos dan a conocer de manera general. Toda la ciudadanía deberíamos conocer a fondo hasta qué punto esta ley les va a permitir completamente a los responsables de la seguridad, que es la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, actuar, ¿no? Este sería una parte importante de que de parte del Estado se dé a conocer un poco más. Inclusive se debería generar bastantes temas de concientización, hablemoslo así, de conocimiento, para a su momento también la ciudadanía ver en dónde podemos aportar, ¿no? Si bien es cierto... Eso quiere decir que la ley no se ha socializado lo suficiente. Mire, nunca va a ser suficiente para socializar una ley. Por lo tanto, por lo menos esta ley de seguridad, considero que es muy importante darla a conocer de una manera mucho más clara. Vemos que se están habilitando en las casas comunales, en los diferentes barrios, pero también existe una falta de interés de la ciudadanía. Y muchas veces, cuando pasa el caso, somos los primeros en cuestionar, pero nosotros podríamos inclusive evitar estos problemas para la Policía Nacional. Lamentablemente es así, y es por eso que yo invito a todas las personas a que sean corresponsables en todos los aspectos, mi estimado Diego. ¿Cómo transparentar la justicia? Bueno, esos son temas netamente de mucha responsabilidad del Ejecutivo. Mire, yo escucho algo. El Ejecutivo tiene que armarse con un buen equipo de trabajo, es decir, el verdadero líder se rodea de gente valiosa. Por lo tanto, debe haber un control bastante efectivo con respecto a todos quienes encabezan las instituciones importantes de lo que corresponde a la función judicial, corresponde a todo al tema fiscalía. Por lo tanto, considero de que debe hacerse un análisis bastante profundo en este sentido, pero sobre todo sí depende mucho de quién es el líder completamente del país, que es el presidente de la República.
¿Piensa que las Fuerzas Armadas deben totalmente dar soporte para reforzar la seguridad ciudadana? La palabra correcta es el soporte, porque mire, si bien es cierto, ellos están preparados para dar una seguridad de la soberanía, habíamos comentado con algunos, a ellos los forman para otro tipo de trabajo. Ellos defienden la soberanía. En cambio, la Policía Nacional obviamente se dedica a lo que es el tema urbano, en el cual existe inclusive la facultad de poder pedir un documento. En la selva no es así. En la soberanía actúan en base a lo que se ejecuta. Por lo tanto, considero de que el hecho de ver la imagen de un señor militar es muy importante en la ciudad, pero más sin embargo, cada uno tiene sus propias competencias. Como lo manifiesto, los señores militares cumplen una función de soberanía en la zona rural, pero la Policía Nacional obviamente tiene que ir anclada a esto. Esto nos genera confianza y sobre todo, por lo menos, ahuyenta, porque el miedo ahuyenta completamente a estas personas delictivas. Pero no queda únicamente ahí. Debe existir un control. Estimado Diego y ciudadanía, debe existir por lo menos para la entrada a nuestro país un pasado judicial. No puede ser justo de que venga cualquier persona, entre a mi casa y yo no pueda decirle nada porque no tiene ningún documento. Algún tipo de control debe manifestárselo. Por lo tanto, veo que hay propuestas ya que existen muy interesantes de algún candidato en el cual se quiere aplicar esto. Yo estoy totalmente de acuerdo porque nadie, por más derechos que la Constitución les permita, alguien tiene que hacerse responsable por lo menos de saber quién entra a nuestro país. En ese sentido, cuando usted era concejal, tal vez se propuso alguna reforma. No, porque completamente la corresponsabilidad es de todos, ¿no? Si bien es cierto, la seguridad que la aplica en este caso o la aplicaba el municipio de Tulcán en calidad de concejales, lo que se pudo construir es una ordenanza de seguridad, la misma que no es que le permitía el control completo. El municipio lo que controla es parques, espacios públicos, pero más sin embargo, inclusive tuvimos la voluntad política de generar un rubro aproximadamente de $200,000. Pongo un ejemplo, digamos que el UPC del Parque del 8 estaba deteriorado. ¿Qué es lo que hacíamos con esos recursos? Invertirlos al UPC, habilitarle a la Policía Nacional y que la Policía Nacional haga su trabajo efectivo. Esa es la única manera que dentro del municipio, en este caso de Tulcán, se lo podía hacer. Pero cuando hablamos netamente de seguridad, es una responsabilidad directa del Estado ecuatoriano, es decir, con la Policía Nacional, que se vincula con el ECU 911 de seguridad, se vincula con bomberos, pero somos complementarios, no es que tengamos la responsabilidad. Por lo tanto, no podíamos hacer ningún tipo de planteamiento de reformas. Esto ya corresponde completamente al tema legislativo. ¿Se aplicó la ordenanza de seguridad? Bueno, hasta hace 2 meses que tuvimos la oportunidad de formar parte del Consejo Municipal, les comento de que fue aprobada en primer debate. Hay algunos cambios que hay que hacerlos, obviamente como toda reforma, porque, ojo, no es una ordenanza bastante amplia en el cual van a ser partícipes todas las instituciones públicas, inclusive la responsabilidad y corresponsabilidad de todos los actores sociales. Por lo tanto, comentarles de que lo más importante era buscar la iniciativa de empezar. Hoy asumo yo y más bien le sugeriría a la nueva administración que tome en cuenta de esto, que sigan trabajando ya en un instrumento que se lo dejó marcado. Ya lo comentamos, se dejó aprobado alrededor de $200,000 y aquí ya es un trabajo entre Policía Nacional, la administración actual, pero que se vaya tomando cartas en el asunto. No es fácil, estimado Diego, no es fácil porque cada vez se va deteriorando el tema de seguridad. Pero más sin embargo, yo creo que si se hace un trabajo articulado, mire, hoy que están estas instituciones y ya cuando venga la nueva Asamblea Nacional, tendremos más argumentos también para poderlos aportar. Tal vez trabajar en alguna normativa para hacer un trabajo articulado con ONGs. Hay que tomar en cuenta, como se dijo, ¿no? Aquí en la zona de frontera es un poco más sui generis la situación, es diferente. Por ejemplo, muchas personas extranjeras trabajan en el reciclaje y esto desplaza a los tulcaneños, a las personas que también se dedican a esto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo normar? ¿Cómo poder ayudar para que esto lleve una armonía, ¿no? Bueno, el tema de ONGs me parece muy importante, pero pues siempre aquí hay otro tema, ¿no? Hoy se quiere aterrizar justamente en esta ordenanza en la cual se genere desde el municipio de Tulcán, hablemoslo así, para trabajar con las ONGs, no que las ONGs direccionen al municipio. Mira, esa es la gran diferencia que debe tomarse en cuenta. La ciudadanía confunde mucho porque las ONGs obviamente tienen un aporte hacia el tema migratorio. Más sin embargo,
la ciudadanía lo que dice es, pero ¿por qué estas ONGs no nos apoyan a nosotros y apoya a extranjeros? Ahí viene el trabajo mancomunado de las personas técnicas que puedan explicar a la ciudadanía cuál es el verdadero trabajo de ONGs. Si bien es cierto, hay algunas ONGs aquí a nivel de la provincia de Tulcán que deben tener un trabajo muy diferente, pero si no socializamos, no damos a entender a la ciudadanía cuál es el verdadero trabajo, mi estimado Diego, yo creo que ahí es cuando se complica la situación. Yo sí considero de que el trabajo mancomunado, mientras sumen voluntades, que vayan en beneficio, que minimicen el riesgo, porque si bien es cierto, cuando tú no tienes un trabajo, cuando no tienes con qué subsistir, ese es el problema de que tú te genera el tema de la delincuencia. Tienes que buscar de dónde encontrar un sustento y lamentablemente se involucran niños, jóvenes, señoritas. Entonces, es importante el trabajo mancomunado con ONGs. Bueno, al momento de decir eso, me trae a la mente como que hay una ausencia del Estado aquí en la provincia. Mira, como yo lo había manifestado, el hecho de que no exista una política pública establecida para una zona de frontera, nos hemos visto relegados. Si tú preguntas a la ciudadanía, ¿ha tenido un apoyo del Estado ecuatoriano? Por lo menos aquí en Tulcán te van a decir que no. Y por eso dicen que el país termina en la provincia de Imbabura. Entonces, hoy es la gran oportunidad. Se ha sentido el descontento. No lo puedo decir al 100%, pero sí hay un descontento de la ciudadanía. Por lo tanto, la voz del carchense en la Asamblea Nacional va a ser fundamental para hacer entender de que la entrada a nuestro país es Tulcán, es la provincia del Carchi. Y ahí está la verdadera capacidad de poder hacer entender al Pleno de la Asamblea de que necesitamos políticas públicas que aterricen también a nuestro territorio. A su criterio, ¿la ley para el fortalecimiento de la economía familiar será un alivio para la clase media, como dice el gobierno? Bueno, nos damos cuenta de que esta ley ya fue aprobada tal cual lo manifiesta de acuerdo a los acuerdos ley que tiene la facultad del señor presidente de la República. Comentarles también, pues ya es de conocimiento público, ya se dio paso y hoy nos estamos dando cuenta de algo. Mira, si bien es cierto, las declaraciones del año anterior fueron muy altas para todos, hoy vemos que por lo menos ya tienes la potestad de hacer un alcance, hablemoslo, a esta ley, que veo que lo están haciendo por el monto mismo, que es aproximadamente, me parece que son $15,000, lo que por lo menos va a paliar algo este monto, este rubro que todos tuvimos que aportar. Considero que en la actualidad toda ley que vaya en beneficio por lo menos de solventar algo, algún pago que en este caso se lo ha hecho y se lo pueda hacer como una devolución, todo marca, mi estimado Diego. Lo grave sería de que se genere una ley que aparte de haber pagado, venga todavía a paliar, que no va a ser la solución definitiva. Eso hay que irlo midiendo a medida que vaya avanzando. Tú sabes, viene un nuevo gobierno de poco tiempo, que hablar de un tema económico que vaya a dar la solución al país definitivamente no va a existir, pero debemos darle por lo menos un camino para poder empezar con este nuevo reto. ¿Qué trabajo de fiscalización debe ser prioridad para la próxima Asamblea Nacional? Bueno, si hablamos del tiempo de un año, 6 meses, como lo había manifestado, me he permitido revisar algunos temas dentro de la página de la Asamblea. Hay muchas leyes interesantes, hablemoslo así, hablando de una manera muy general, las mismas que están, algunas en comisiones, otras ni han llegado a comisiones. Mira, qué penoso decirlo, pero ese era el trabajo netamente de los asambleístas. Bueno, de manera muy particular, como lo manifiesto, hay que buscar en el tema muy de provincia, leyes o por lo menos alguna ley que vaya a beneficiar, que reactive la economía. Mira, Bolívar, Espejo, Huaca, Montúfar son bastante fuertes en la producción. Hoy se está industrializando, pero tenemos que buscar esos espacios justamente para esta dinámica. Entonces, yo creo que ya en estos últimos días que vamos a tener ya con los equipos técnicos, estaremos un poco ya analizando de una manera técnica para por lo menos llegar con una que te permita generar esto. Si bien es cierto, hoy se habla de la producción, del tema pecuario, del agro, que es lo que nos ha caracterizado a la provincia del Carchi, y considero de que por ahí puede ser. Adicional al plan binacional que te lo comento y que ya lo estamos analizando, se debe retomar. Ese va a ser mi trabajo directo en calidad de fiscalizador. Pero al momento que yo hablo de un trabajo de fiscalización, me refiero, qué sé yo, a observar si que ha habido actos de corrupción a través de leyes, normativas, en comisiones, no sé. Sí,
Definitivamente va a ser un trabajo bastante fuerte. El trabajo del legislador en la Asamblea Nacional no es fácil. Si bien es cierto, se tiene el voz y voto, pero más sin embargo debe existir esa voluntad política de cada uno de quienes van a formar parte de la Asamblea Nacional. Ahora, obviamente, a medida que se vaya avanzando, tú sabes, ya se formarán las diferentes comisiones, saldrá el presidente de la Asamblea, quienes muchas veces, y yo espero que se busque estas alternativas, en el tema de fiscalización muchas veces puede ser la propuesta desde el mismo legislador, pero también puede venir una propuesta desde la máxima autoridad, en este caso presidente de la Asamblea. Consideramos de que si hay temas muy prioritarios que hay que hacerlos, pues los tomaremos con mucha responsabilidad, que sí te abarcarán el tiempo necesario, pero eso va a ir anclado también a tratar y a presentar la propuesta completamente para que se convierta específicamente aquí en la provincia de Carchi, ¿algún tema en particular que se quiera fiscalizar? Bueno, aquí en el Carchi, mira, más bien yo lo que podría indicar por este medio es justamente buscarle una alternativa, primero de buscar una solución de reactivación económica. Si bien es cierto, no es únicamente el buscar o generar, el encontrar el problema, sino más bien el problema ya está establecido. Ya está establecido, como yo lo decía en un inicio. Está el tema de inseguridad por frontera. Ya, ese es un tema de fiscalización directo. Que ahí vengan temas un poco más coyunturales, pues lo iremos viendo a su momento. Pero de cajón, tendríamos que buscar una alternativa de reactivación económica. Tal vez quiere pertenecer a una comisión en específico. Mira, hay muchas comisiones, todas son importantes. Hay que ver cómo se va generando directamente ya con los bloques. Lo puedo manifestar que a nivel nacional el Centro Democrático se está fortaleciendo con algunas alianzas porque es un partido a nivel nacional. Y yo aspiro que por beneficio de la provincia, tal vez no seamos los únicos, ¿no? Porque lo importante sería tratar de por lo menos que existan ciertos grupos, no tan grandes porque eso genera inconveniente. Más bien si existen grupos de una manera igualitaria, nos permitiría debatir de una manera mucho más transparente, pero sobre todo buscar las alternativas de alianzas, porque hay que hacer alianzas, estimado Diego. Hay que hacer alianzas, pero con enfoques transparentes en las decisiones. Muy bien, vamos a un segundo corte y al retornar hablaremos acerca de su plan de trabajo. Café Político llega gracias al auspicio de Improalpa, revoluciona la industria carchense con sus productos almidón de papa, almidón de plátano, harina de papa, cerveza de yuca y su exclusiva cerveza de papa. La fábrica se encuentra ubicada en el cantón Montúfar, a 3 kilómetros en San Gabriel, sector El Sandial. Los productos son procesados con tecnología de punta. La papa superchola e insumos se adquiere a los agricultores de la localidad, generando desarrollo económico en la cadena productiva. Improalpa, rescatando la identidad carchense. Nos renovamos para servirte mejor. Nuestra calidad académica nos permite ser ahora el Instituto Tecnológico Universitario Pichincha. Nuevas modalidades de estudio, nuevas carreras. Sé parte del primer instituto universitario inclusivo del país. Tecnológico Universitario Pichincha.
¡Ey! ¿Para dónde con esa elegancia, hermano? ¿Qué más, mi pana? A una reunión de política que me invitó la Graviela. ¿La Gabriela? Simón, ¿vos ya sabes por quién vas a dar el voto? No, hermano, a mí ni me menciones de eso. ¿No ves que me toca estar en la mesa receptora del voto? Y eso es una perdedera de tiempo. ¡Qué pereza! O sea, ¿que no vas a ir? No, pues... Pensa un poco, evítate la multa. Claro, hay una multa. Si tú no cumples con tu deber, hay una multa. Mejor, capacítate en el Consejo Nacional Electoral y así puedes aprender todo lo necesario, cumples con tu responsabilidad en la democracia del Ecuador y así tú estás tranquilo y libre, hermano. ¿Y va a ser la Gabriela? Ahí va a estar la Graviela. Todo sea por el país y por la Gabriela. Vamos a la reunión, vamos. ¡Ay! Ve el teléfono, espera. ¿Está usted delegado para las mesas receptoras del voto? Capacítate en el Consejo Nacional Electoral y evítate la multa. Evítese problemas, evítese la multa, así que ya saben, ¡capacítate! Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Bueno, retornamos el diálogo con James Dávila. Vamos a hablar un poquito más a profundidad acerca de su plan de trabajo. Hay unos puntos que me llamaron la atención. Por ejemplo, proyectos de ley para que garanticen la seguridad social. ¿Cómo se va a aplicar estos? Bueno, yo considero de que siempre hay que enfocarse al ser humano como tal. Si bien es cierto, se habla de seguridad social, hay muchos aspectos importantes, ¿no? Mira, la seguridad social viene a ser el tema de salud, viene a ser el tema de la misma seguridad, es decir, lo hemos desglosado de una manera muy general, considerando todo el plan de trabajo basado también en el proponente, que en este caso es nuestro presidenciable Jan Topic, y me parece muy interesante hablarlo de esa manera. Cuando tú tienes un tema de seguridad, completamente hablas del tema social en sí. Siempre hemos sido enfocados a buscar alternativas que beneficien, hablemoslo, a diferentes sectores, ¿no? Y ahí se pueden presentar políticas públicas tal cual lo manifesté hace un momento, revisando el tema de la Asamblea con relación al tema de la niñez, de la adolescencia, de los adultos mayores. Es decir, los iremos planteando a medida que vayamos avanzando, una vez que obviamente se tenga un resultado, porque hay que profundizarlos para darlos a conocer de una manera mucho más amplia. Ahorita podríamos hablar de muchos temas, más sin embargo considero de que si tú tienes un plan macro, lo puedes ir aterrizando dependiendo de la necesidad. No es lo mismo hablar, por ejemplo, en el Cantón Montúfar que en Tulcán, etcétera. Entonces, son diferentes necesidades en las cuales en campo se va a ir diversificando. Claro, pero bueno, hablando un poco de la seguridad social, eso ya vamos aterrizando más nacional. Entonces, Ya. Pensaría que sí se tendría que tener una propuesta mucho más clara y mucho más concisa. Es preocupante lo que se estaba viviendo en estos momentos, ¿no? Pues quisieron alzar los años de aportación. Así es. Entonces, ¿cómo a través del legislativo poder dar soporte o regular o fiscalizar este tipo de normas? Claro, mira, lo que tú acabas de decir, yo estoy en total desacuerdo de que se suba de 30 a 35 años, es algo ilógico. Más bien, considerando el estilo de vida que se tiene actualmente, a esa edad considero de que únicamente estaríamos ya acabando con la persona. Completamente, estoy en total desacuerdo. Mire, si bien es cierto, ya se escucha que se está invitando a paralizaciones, todo lo demás, y justamente este tema va a recaer en la nueva asamblea. Por lo tanto, tú sabes, uno se maneja siempre con criterios de bloque, con criterios de los partidos políticos, pero personalmente, completamente en total desacuerdo. Más bien, buscar alternativas, si bien es cierto, el gobierno nacional nos da a entender cuál es la situación crítica, porque hay una crisis total, más existen completamente las personas jubiladas que quienes somos los que aportamos. Entonces, completamente se debe buscar alternativas en las cuales se genere el recurso económico, tal cual lo manifestaba. Si bien es cierto, se habla de políticas públicas amplias, pero si no tienes la inversión económica, completamente esto no va a beneficiar. Por lo tanto, sí enfocarse en buscar esas alternativas para la nueva asamblea, pero completamente en contra de hablemoslo de este plan que lo manifiesta, y veremos qué propuesta trae el nuevo ejecutivo completamente, estimado. Tal vez se quiere guiar por una seguridad privada. Tendríamos que verlo a su momento, porque mira, mal haría en dar yo un criterio si no sabemos cuál es el enfoque directo. Pero lo importante siempre al hablar de social, estaremos completamente precautelando la seguridad de toda la ciudadanía ecuatoriana. Dentro del plan de trabajo también se habla de gobernabilidad. ¿Cómo darlo a ello? La gobernabilidad viene completamente de un espacio en el cual te permita
dar tu criterio y obviamente unir esas ideas. Esa es la gobernabilidad. No es únicamente que el gobierno tiene el poder. Ojo, eso hay que ser muy claro. Mira, para mi criterio, quien debería ser el primer poder del Estado es la Asamblea Nacional. Somos 137 contra una persona. La gobernabilidad viene de la decisión política, pero sobre todo de la responsabilidad que se tenga desde cada ministerio. Esa es la gobernabilidad. Si bien es cierto, la Asamblea tiene un cierto trabajo, pero si es que podemos tener esa capacidad de poder llegar a tratar con esas instituciones, se va a dar una verdadera muestra de gobernabilidad en beneficio del pueblo ecuatoriano. Perfecto, hablemos un poco del Yasuní. ¿Cómo afecta la explotación petrolera a este tipo de asentamientos naturales? Bueno, son, si no me equivoco, aproximadamente 10 años que se viene haciendo este proceso. Si bien es cierto, existen muchas hectáreas, aproximadamente entre 80 para las 800.000 que existen. Aquí hay un tema muy puntual, mi estimado Diego, y a la ciudadanía. No sé por qué se puso a consideración un tema tan importante y tan delicado. Desde mi punto muy particular, siempre el tema económico va a ser fundamental para que un país surja. Hoy necesitamos dinero para los patrulleros, para la policía, para combatir la delincuencia, etc. Ya, asimismo, el tema ambiental es fundamental. Ahora, ¿a qué me voy con esto? Aquí existen especialistas tanto en el tema económico como en el tema ambiental. Debería haber una socialización bastante específica en tema económico, es decir, a ver, si exploto este cierto porcentaje de hectáreas, ¿cuánto me representa para el país? ¿En qué es lo que cómo lo puedo administrar? Pero al mismo tiempo tengo que ver en qué me afecta completamente en el tema ambiental. No podemos tomar de una manera irresponsable. Aquí es el tema de que debe haber la verdadera responsabilidad del Estado ecuatoriano. Hoy lo lanzan a una consulta popular y si tú puedes darte cuenta, te aseguro que si tú le preguntas a cualquier persona política, no te va a dar una respuesta del sí o no, porque es fundamental y hay el temor del riesgo político. Yo puedo decir ahora, este momento, sí estoy totalmente de acuerdo y se acaba el riesgo. Yo soy muy directo. El país necesita recursos, pero asimismo necesita que exista una responsabilidad el momento de que tanto las áreas jurídicas, las áreas ambientalistas, hagan un estudio, hagan una medición, cuánto te afecta en el tema ambiental, qué provocaría, ojo, ¿no? ¿Qué provocaría para todos estos asentamientos que existen en estos sectores? Por lo tanto, desde mi punto de vista, podría manifestarlo de que no era el momento apropiado, justo en un cambio tan radical de una muerte cruzada, ponen este tema, pero más sin embargo, el país requiere de recursos, pero yo sí estaría de acuerdo en que se dé una explicación bastante amplia, tanto desde el lado económico y sobre todo ambiental, para que así la ciudadanía sepamos qué es lo que vamos a tomar y cuál es la decisión completamente que es la que vamos a tomar. Por lo tanto, es un tema bastante álgido, pero que todos, estimado Diego, y a los amigos, todos debemos ser conscientes de lo que estaremos votando pues en esta consulta popular, pero más sin embargo indicarles de que todo es necesario. Lamentablemente yo he visto que existe falta de socialización y eso puede provocar también un tema a futuro bastante complicado. La provincia de Cachi es víctima muchas veces de minería ilegal. ¿Cómo combatirle a ella desde la Asamblea Nacional o cómo regularla? Miren, el tema de la minería, el tema ambiental son temas bastante complejos y obviamente que te generan un inconveniente a nivel nacional. Nuevamente lo manifiesto, cuando se tenga esta oportunidad de llegar a una Asamblea Nacional, sé que van a levantarse muchos temas, dentro de esto la minería mismo que existe en varias zonas inclusive de nuestra misma provincia. Por lo tanto, yo lo que estaré es presto a siempre mantener informada a la ciudadanía de cómo se están dando estos temas y de cómo se puede apalear un poco. Lastimosamente, el tema ilegal, si no se toma de raíz, lamentablemente va a ser un problema tal cual lo hemos visto en fronteras, pero considero de que tendremos la oportunidad de empezar a hacer un trabajo efectivo en esto y sobre todo retomar estos temas que son tan profundos. Agradecemos la presencia de James Dávila, candidato a la Asamblea Nacional por el Centro Democrático Lista 1, y le deseamos éxitos si así es la voluntad del pueblo carchense. Nos volveremos a ver en otro programa de Café Político. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, Santiago, Carlos. Agradecerles y desearles muchos éxitos en esto y presto siempre a estas invitaciones. Muchas gracias.
Improalpa revoluciona la industria carchense con sus productos almidón de papa, almidón de plátano, harina de papa, cerveza de yuca y su exclusiva cerveza de papa. La fábrica se encuentra ubicada en el Cantón Montúfar, a 3 kilómetros en San Gabriel, sector El Sandial. Los productos son procesados con tecnología de punta. La papa superchola e insumos se adquiere a los agricultores de la localidad, generando desarrollo económico en la cadena productiva. Improalpa, rescatando la identidad carchense. Nos renovamos para servirte mejor. Nuestra calidad académica nos permite ser ahora el Instituto Tecnológico Universitario Pichincha. Nuevas modalidades de estudio, nuevas carreras. Sé parte del primer instituto universitario inclusivo del país. Tecnológico Universitario Pichincha. ¡Ey! ¿Para dónde con esa elegancia, hermano? ¿Qué más, mi pana? A una reunión de política que me invitó la Graviela. ¿La Graviela? Simón, ¿vos ya sabes por quién vas a dar el voto? No, hermano, a mí ni me mencione de eso. ¿No ves que me toca estar en la mesa receptora del voto? Y eso es una perdedera de tiempo. ¡Qué pereza! O sea, ¿que no vas a ir? No, pues... Pensa un poco, evítate la multa. Claro, hay una multa. Si tú no cumples con tu deber, hay una multa. Mejor, capacítate en el Consejo Nacional Electoral y así puedes aprender todo lo necesario, cumples con tu responsabilidad en la democracia del Ecuador y así tú estás tranquilo y libre, hermano. ¿Y va a estar la Graviela? Ahí va a estar la Graviela. Todo sea por el país y por la Graviela. Vamos a la reunión, vamos. ¡Ay! Ve el teléfono, espera. ¿Está usted delegado para las mesas receptoras del voto? Capacítate en el Consejo Nacional Electoral y evítate la multa. Evítese problemas, evítese la multa, así que ya saben, ¡capacítate! Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino.